Nos encontramos aquí con Luis Fernando Jurado, a quien realizaremos una entrevista sobre el tema del impacto sociolaboral en el desarrollo de los hijos. El día de hoy vamos a realizarle una cantidad de 6 preguntas para conocer más que nada el área de impacto que genera el desapego, la interacción que tienen los padres con los hijos durante su desarrollo. No solamente en las primeras etapas de edad, como comúnmente lo da la sociedad, a la cual actualmente nos deja un aproximado de 6 meses a la madre cuando está embarazada, y al padre en ciertas ocasiones, solamente ciertas empresas lo dan. También queremos comprobar si esos 6 meses son realmente los que se necesitan para el desarrollo de un hijo de manera correcta, y qué tanto afecta este aspecto la interacción que tienen los hijos con los padres y el actual ambiente socioeconómico que sufrimos, sobre todo el capitalismo, en el aspecto del desarrollo humano y el desarrollo de la inteligencia emocional que tienen los hijos. Comenzaremos con la primera pregunta. Desde tu área de conocimiento, ¿qué tan importante es la presencia de los padres en el desarrollo de los hijos? Bien, respondiendo a tu pregunta, es demasiado importante, pero pídeselas, ¿verdad? ¿A qué edad? A ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Desde tu área de conocimiento, ¿qué tan importante es la presencia de los padres en el desarrollo de los hijos? Muy bien. Es que viéndolo a grande escala sabemos que es de suma importancia. Preguntaba la edad, ¿no? Porque también hay cierta etapa en donde ya no es una prioridad de importancia para la persona, pero si lo englobamos o si lo acortamos nuestra población, o en este caso nuestro rango de edad, sí es muy importante, porque sabemos que a través de la parte psicológica, sobre todo Sigmund Freud, habla de las etapas del psicoanálisis y también las etapas de la personalidad, y refiere que hay 5 etapas, ¿no? Y creo que es demasiado importante que estén dentro de los padres con los hijos, porque eso hace que fortalezca su vida y fortalezca en general todo su entorno, hace a una mejor persona. Continuando con la siguiente pregunta, ¿hasta qué edad es necesaria la presencia de los padres? ¿Y por qué? Perdón, que es lo que te comentaba. A mi parecer y a mi forma de ver, con toda la experiencia que he tenido a través de la cuestión de la ayuda y de la formación humana en todas las personas, es un rango, justamente es la parte yo sugeriría que fueran como hasta los 13 años, porque como ya comentaba hace rato, hay ciertas etapas en donde el niño o el preadolescente necesita justamente de atención. Los niños regularmente se forman su carácter justamente con las bases, ¿no? Con el núcleo familiar, que justamente son los padres, o en su defecto los tutores en este caso. Sí es bastante importante, porque a raíz de ello es conforme empiezan a crecer y empiezan a tener conceptos o filosofías ellos mismos de su vida. En este caso vuelvo a reiterar que es justamente el núcleo familiar. Entonces, conforme va avanzando las etapas, el niño va captando pues todos los valores y todas las culturas que se está teniendo, pero justamente es del núcleo familiar, en este caso los tutores, los familiares, los papás que están ahí. Lo que también he visto en cierto aspecto, como dividiendo, sí es importante que estén los papás, no los abuelos, no los tíos, porque entonces ya ahí genera totalmente otro núcleo familiar con diferentes percepciones y diferentes formas de ver las situaciones, ¿no? Entonces, conforme a todo esto, un poquito de introducción, creo que es necesario que estén hasta la etapa de la preadolescencia o la adolescencia, que es entre los 12 y 13 años, en donde psicológicamente ellos empiezan a captar, pero ya buscando o saliendo sobre conocer o querer obtener, ya no del núcleo familiar,
sino algo más. Lo necesitan buscar su propia personalidad, su propia forma de ver las cosas, pero todo se encausa desde el núcleo familiar. Si no están los padres desde el núcleo familiar, desde lo primero del joven o del niño o del preadolescente, entonces el niño va a presentar bastantes problemas en diversas áreas. Es importante, sí, ¿a qué edad? Sugeriría que fueran entre los 2 y 13 años, conforme la experiencia que he tenido. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, actualmente, desde tu área de conocimiento, que es la formación de personas en una organización, de toda esta experiencia laboral que has tenido, ¿cómo observas que afecta la presencia de los padres en el desarrollo a futuro de estas personas? A ver, ¿me puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo observas que afecta o ha afectado la presencia de los padres en el desarrollo de las personas, ya considerando una edad más grande? ¿Qué efectos consideras que se tienen? ¿Qué efectos considera que se tienen? Creo que sí hay un gran impacto en que estén los papás en el desarrollo de la persona. Pero creo, más allá que de que si están o no están los padres, yo creo que sería bajo una percepción. Si nos vamos a la parte de que si son los padres los que están, obviamente van a forjar al niño o al adolescente a un crecimiento, sobre todo profesional, o un desarrollo más allá de, pero también depende mucho de la cultura o de la percepción que tiene la familia. Claro está en que hay ciertas tendencias, pues, pero la mayor es que el niño tiende a ser como el papá o como la mamá, y nada más agregan ciertos aspectos a su vida, pero al final de cuentas siguen siendo, ¿no? Entonces, si los papás forman un carácter o forman para que la persona se vaya desarrollando, lo va a hacer, pero aún así puede ser en que estén los papás o no estén los papás y que tengan un buen desarrollo. No sé si me dé a explicar o entender. Sí. La pregunta creo que no está muy, bueno, sí está bien hecha, pero creo que hay muchas más vertientes al respecto del crecimiento profesional. Si es importante o si es de impacto que los papás estén para su desarrollo y crecimiento, claro que sí, pero también hay personas que no están los padres o están los tutores y aún así tienen un buen crecimiento, y creo que a veces lo es bastante bien, ¿no? O sea, tiene sus vertientes, pero si la pregunta se va como a la mayoría, pues sí, creo que la mayoría de las personas en el crecimiento o en el desarrollo de la persona, creo que sí tienen que estar sus papás. Okay. Como siguiente pregunta, ¿crees que la economía y la realidad laboral que vivimos hoy en día en México afecta o es afecta más bien el desarrollo de los hijos? Tiene mucho también que ver con la pregunta pasada, o bueno, es como algo muy similar. Sí tiene que ver, en la realidad sí tiene que ver en la cuestión socioeconómica o económica en ese sentido para el desarrollo de la persona, claro, ¿no? O sea, si hablamos con respecto a que a alguien se le va a dar una educación escolar, llámese de cualquier índole de institución educativa, claro, sabemos que hay mejores en cuestiones económicas, y si hablamos que si la persona tiene sustentabilidad económica, muy buena sustentabilidad económica, obviamente. ¿Crees que la economía y la realidad laboral de los padres afectan el desarrollo de los hijos? Sí afecta en cierto modo. La realidad es que hay muchas vertientes, pero creo que la gran mayoría sí afecta, porque obviamente hay cuestiones educativas y en general, ¿no? Hay una estabilidad económica, y eso ayuda a que la persona tenga un buen desarrollo, ¿no? El que los papás tengan sustentabilidad económica hacen justamente que el hijo o el niño o el adolescente, o sea, quien sea, tenga un buen crecimiento personal y profesional, y
sobre todo más como la parte educativa, ¿no? Y creo que sí, sí depende mucho, pero te digo, hay como una vertiente. En gran mayoría es eso, ¿no? Pero también hay vertiente en la cual hay gente que no tiene sustentabilidad económica y eso hace, o eso los hace tener coraje para brincar a pesar de las cosas, ¿no? Conozco también gente con la que he trabajado en cuestión del área humana y que son personas que tienen un buen crecimiento por la parte de ese coraje, ¿no? De salir, no tengo, pero yo lo trato de hacer, ¿no? Lo logro. Entonces, no podría especificar realmente o decir sí con certeza o con el 100% de la plenitud, pero creo que sí es una gran mayoría, pero también hay diferentes vertientes. Tal vez un 60-70% está en la gran cantidad de que sí tienen una buena sustentabilidad, su desarrollo es mejor, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, prosiguiendo con la siguiente pregunta, ¿crees que el dinero y la posición laboral de los padres asegura un buen desarrollo en los hijos? Especificando de manera más concreta, ¿crees que el dinero o la estabilidad económica ayude en la estabilidad del desarrollo humano y emocional de la persona o de los hijos? Creo que ahí no. Bueno, en este sentido, también el tener sustentabilidad económica, realmente hay como hay una falta pues de, podría decirse de educación porque los papás tal vez no están. Si tienes, obviamente si hay un buen desarrollo profesional por parte de los papás y una buena sustentabilidad económica, se tiende a dar como mucho, ¿no? Pero también el dar mucho a veces no es bueno. O también, bueno, también conozco personas que tienen a veces hasta gente que hace el aseo o que también tienen niñeras, y eso también hace que el núcleo familiar como que se quiebre por ahí y que realmente no tenga una buena formación. Entonces también creo que la estabilidad económica también del todo no hace que tenga un buen desarrollo en la cuestión de la inteligencia emocional hablando, porque hace que genere pues una parte del costo, ¿no? O de saber realmente qué está bien, qué está mal, por la parte de dar un todo, ¿no? Bueno, y para finalizar con la última pregunta, y tomando en cuenta lo que mencionabas de inteligencia emocional, en general, ¿cuál es tu opinión acerca de la inteligencia emocional que experimentamos en nuestra sociedad actualmente y si es afectada por la interacción con los padres por parte de los hijos? Sí, realmente ahorita la sociedad realmente está por los suelos, está muy mal la inteligencia emocional en cuestión de formación a nivel general, ¿no? Englobando un poquito la parte de la inteligencia emocional, sabemos que la inteligencia emocional es el control y la percepción de las emociones y los sentimientos. Desafortunadamente eso se desconoce, eso no existe. Por ahí hay algunos estudios que reflejan que una persona que tiene mayor inteligencia emocional es una persona que tiene mayor éxito. Y te voy a explicar y te voy a comentar tal vez tres sucesos que suceden en diferentes ámbitos. En el ámbito escolar, justamente cuando alguien agrede a alguien, o simple y sencillamente no tanto que le agreden, sino simple y sencillamente hace un comentario a otra persona y la otra persona tal vez, sí, bueno, no tal vez, sí, si no tiene una buena inteligencia emocional, se va a agarrar a interpretar tal vez muchas cosas y la emoción como tal va a tender a desencadenarse, ¿no? Y eso, y la primera emoción es la primera, pero si se sigue dejando, si no se controla esa emoción, va a desencadenar las demás, ¿no? Enojo, luego después tristeza, y depende mucho también de la personalidad de la persona, cuestión de quererse vengar y todo eso, y tal vez cuando principalmente pues a lo mejor el chico pues no era la intención como tal, y pues tercera, pues la persona tiene que aprender
a controlar más la ira, porque, o cualquier emoción, porque también el que tengamos baja inteligencia emocional hace que nuestro rendimiento en el ámbito baje. En esta cuestión, si hablando del sentido contrario, si la persona tiene buena inteligencia emocional, primero va a identificar realmente la emoción que está teniendo, la va a controlar y va a saber cómo, tal vez cómo encauzarla o cómo redireccionar esa emoción. Y eso va a hacer que no genere problemas con la persona. En dado caso, como te comentaba hace rato, si en el ámbito, bueno, en esta situación, en este ejemplo que estoy poniendo, si no hay inteligencia emocional, va a tender a lo mejor a hacer algo contra el chico, lo va a volver a agredir o le va a hacer algo, entonces ahí es donde baja el rendimiento, ¿no? Peleas, pleitos, riñas después, entonces se empieza a generar conflicto, baja el rendimiento por obvias razones de la persona. En el ámbito profesional también lo existe. Depende obviamente mucho del rango en el que tiene, ¿no? Pero por ejemplo, tu gerente o tu jefe inmediato que te pide o te da una instrucción. Y obviamente el que si tú no la haces, por X circunstancia, justificable o no justificable, tal vez tú te vas a enojar a lo mejor, o te vas a sentir, es que me dijo esto o es que me dijo el otro. O X situación, pero obviamente eso sucede porque no hay un control como tal de la emoción. Y como te digo, se desencadenan más, no solamente, lo primero es la primera emoción, y que si no la controlamos, van a desencadenar más emociones, que eso nuevamente va a bajar tu rendimiento en la cuestión profesional, ¿no? Entonces realmente sí es importante y es vital que se genere la cultura de la inteligencia emocional. Entonces, como te comentaba, el tener inteligencia emocional hace que la persona tenga un mayor éxito en su vida. ¿Por qué? Porque va a saber diferenciar entre qué es, qué no es, y eso va a ayudar a que la persona crezca en su ámbito profesional. Porque hay muchas personas que dicen, es que yo no tolero a tal persona. ¿Pero por qué? Justamente es por eso, ¿no? Por la falta de inteligencia emocional. Pero hay gente que sí la tiene, y que a pesar de que a lo mejor no te caiga bien o que no quieras trabajar con él, pues lo haces. ¿Por qué? Porque tienes inteligencia emocional. Lo haces porque dices, ok, estoy centrado en lo que hago, y que a pesar de las cosas, pues te vas centrando, ¿no? Y lo sabes encauzar y lo sabes hacer. Creo que sí hace mucha falta, bastante falta en cualquier ámbito, la cuestión de la inteligencia emocional. Y obviamente eso ayuda mucho en el crecimiento y en el desarrollo de la persona. Creo que deberíamos de empezar a desarrollar esto desde chicos, aunque por ahí también dicen algunos estudios psicológicos que los niños, hasta por ahí de los 7, 8, 9 años tal vez, aún no entienden, no son conscientes. Justamente una de las etapas de Sigmund Freud habla tanto de la creatividad, tanto como de la personalidad. Habla que hay una etapa que justamente es en esa donde empiezan ya a ser más conscientes de las cosas que hacen. Entonces cuando a los niños se les regaña, obviamente no entienden como tal, o sea, van a decir, sí me regañas, pero o sea, no entiendo el por qué, y a pesar de que les expliques no lo van a seguir entendiendo, porque justamente están en esa etapa, ¿no? Pero sí hay que empezar como a ver toda esta parte o enfocarlas en la inteligencia emocional, porque justamente los niños lo replican. Cuando ya se le va dando una formación justamente de los padres, obviamente va generando en la vida del niño este desarrollo de la inteligencia emocional. Sí. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por responder esta entrevista. De nada. Sí. Hasta luego.